Es el día más importante de tu vida, el nacimiento de tu hijo. Y la persona que prometió estar a tu lado desaparece sin dejar rastro. Eso me pasó a mí. Pero lo peor no fue su abandono. Lo peor fue descubrir la verdad detrás de su desaparición. Durante meses, viví con preguntas sin respuesta hasta que un mensaje inesperado cambió todo. Lo que descubrí después me obligó a tomar la decisión más difícil de mi vida. ¿Hasta dónde llegarías para proteger a tu hijo? ¿Cómo reaccionarías si descubres que la persona en la que más confiabas te ha estado usando todo el tiempo? Esta historia no solo te mantendrá al borde del asiento, sino que también te mostrará el poder de tomar el control de tu vida cuando todo parece perdido. Quédate hasta el final, porque esta historia podría cambiar tu forma de ver la confianza, el amor y la traición. Antes de meternos en esta historia llena de giros inesperados, traiciones y decisiones que lo cambian todo, asegúrate de suscribirte. No querrás perderte historias como esta, que no solo te atraparán, sino que también te harán cuestionar hasta qué punto conocemos realmente a las personas que amamos. Ahora sí, comencemos. Isabel inhalaba profundamente, intentando aplacar el dolor mientras su cuerpo se preparaba para dar a luz. La sala de partos tenía un frío que le calaba los huesos, y los sonidos del hospital, el pitido de las máquinas, las voces apagadas del personal, no hacían más que aumentar su ansiedad. Dirigió la mirada hacia la puerta, esperando ver a Samuel aparecer, pero seguía ausente. Se había marchado minutos antes, diciendo que necesitaba un poco de aire. Un nuevo espasmo la sacudió con fuerza, haciéndola jadear. ¿Dónde estaba Samuel? Él debería estar allí, sujetando su mano, dándole apoyo como tantas veces lo habían imaginado en las últimas Isabels. Pero no había señal de él. ¿Cómo te sientes, Isabel?, preguntó una enfermera mientras le acomodaba las almohadas. Asintió sin responder, con la mente en otro sitio. Al principio pensó que tal vez Samuel estaba nervioso, que solo necesitaba despejarse antes del gran momento. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, la inquietud se transformó en temor. 20 minutos. 30. ¿Qué estaba ocurriendo? El médico entró con gesto resuelto. Es hora, Isabel. El bebé está casi aquí. Necesitas concentrarte. Isabel asintió con esfuerzo, obligándose a enfocar su atención en el parto, aunque por dentro el miedo la devoraba. El dolor era intenso, pero más fuerte era la angustia de sentirse sola en ese instante. Horas después, cuando por fin tuvo a su hijo en brazos, una avalancha de emociones la envolvió. Lágrimas rodaron por sus mejillas, no solo por el cansancio y la emoción de sostener a su bebé, sino también por la ausencia de Samuel. Él había prometido estar con ella en este momento, y sin embargo, no estaba allí. Los primeros días en casa fueron duros. Entre la fatiga y la fragilidad emocional, la falta de noticias de Samuel la atormentaba. Llamó a su teléfono una y otra vez, pero las llamadas terminaban en el buzón de voz. Desesperada, fue a su lugar de trabajo en busca de respuestas, pero sus compañeros tampoco sabían nada, algunos aseguraban no haberlo visto en días. Samuel había desaparecido sin dejar rastro. La incertidumbre dio paso a una maraña de emociones, enojo, miedo, confusión. No lograba comprender por qué él la había dejado sola en un momento tan crucial. Las noches eran lo peor. Mientras acunaba a su hijo para que conciliara el sueño, el silencio de la casa se volvía insoportable. Todo lo que había imaginado para su futuro con Samuel se desmoronaba poco a poco. Con el paso de los meses, Isabel empezó a asumir la verdad. Samuel no volvería. La había abandonado y tendría que criar a su hijo sin él. La idea era dolorosa, pero no le quedaba otra opción que seguir adelante. Poco a poco, fue adaptándose. Su hijo, Nicolás, se convirtió en el centro de su mundo. Él le daba la fuerza para seguir adelante. Sus risas y balbuceos eran el único consuelo frente a la traición de Samuel.
Isabel comenzaba a acostumbrarse a su nueva vida cuando, una noche cualquiera, la calma se rompió de golpe. Después de acostar a Nicolás en su cuna, se dejó caer en el sofá, exhausta. Entonces, un ruido fuerte en la puerta la hizo sobresaltarse. Los golpes resonaron en la casa, rompiendo el silencio de la madrugada. Se incorporó de inmediato, con el corazón acelerado. ¿Quién podía ser a esas horas? Con cautela, se acercó y miró por la mirilla. Lo que vio le heló la sangre. 3 hombres encapuchados estaban de pie frente a la puerta. No podía ver sus rostros, solo sus siluetas amenazantes bajo la tenue luz del porche. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? Retrocedió con el corazón martilleando en el pecho. Su primer impulso fue correr hacia la habitación, tomar a Nicolás y esconderse. Pero antes de que pudiera moverse, uno de los hombres golpeó la puerta de nuevo, esta vez con más fuerza. Isabel, sabemos que estás ahí. La voz era grave y áspera, lo que hizo que un sudor frío se deslizara por su nuca. ¿Cómo sabían su nombre? Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, esperando que si no respondía, se marcharan. Pero los golpes volvieron, más insistentes. Solo queremos hablar. Isabel miró a la cuna donde su hijo dormía ajeno a todo. Su instinto protector se activó. No podía permitir que esos extraños entraran. Sin embargo, algo en la forma en que hablaban, en el hecho de que sabían su nombre, la detuvo. ¿Qué información tenían? ¿Por qué estaban allí? Finalmente, con el pulso desbocado, volvió a acercarse a la puerta, apoyando la mano temblorosa sobre el pomo. No pensaba dejarlos entrar, pero necesitaba saber qué querían. ¿Quiénes son? Preguntó, su voz apenas un susurro. Estamos buscando a Samuel, respondió uno de ellos. Sabemos que desapareció y creemos que tú sabes más de lo que dices. El mundo de Isabel pareció detenerse por un instante. El miedo dio paso a la confusión. ¿Estaban tras Samuel? ¿Por qué? ¿Qué había hecho su esposo para que lo buscaran en mitad de la noche? El hombre volvió a hablar, con tono más apremiante. Abre la puerta, Isabel. No queremos hacerte daño, pero necesitamos hablar. Isabel dudó. ¿Podía confiar en ellos? ¿Debería abrir la puerta a esos desconocidos? Su mente estaba inundada de preguntas, pero la más inquietante de todas era, ¿quién era realmente Samuel? Se quedó paralizada, con su nombre resonando en su cabeza. ¿Qué sabían esos hombres sobre el que ella ignoraba? La insistencia en sus voces la llenaba de temor, pero también despertaba una extraña curiosidad. Solo queremos hablar, insistió uno de los hombres con firmeza. Isabel apretó los labios, debatiéndose entre el miedo y la necesidad de respuestas. Si Samuel se había marchado voluntariamente, ¿por qué lo buscaban estos hombres? No podía evitar la sospecha de que ellos tenían algo que ver con su desaparición. Pero también sabían su nombre. Sabían que él había huido. Y sabían dónde encontrarla. Con el corazón en un puño, miró hacia la habitación donde Nicolás dormía. Tenía que protegerlo a toda costa. No podía permitir que esos extraños representaran un peligro para él. Pero si estaban involucrados con Samuel, tal vez tuvieran información valiosa. Si él la había abandonado para escapar de ellos, ella tenía derecho a saber por qué. Finalmente, con manos temblorosas, deslizó la cadena de seguridad, sin abrir del todo. Digan lo que tengan que decir desde ahí. No los dejaré entrar. El hombre del centro, el más alto y corpulento de los 3, dio un paso adelante. No estamos aquí para hacerte daño. No nos interesa ni tú ni tu hijo. Solo queremos saber qué sabes sobre Samuel y dónde está. Isabel tragó saliva, su mente girando a toda velocidad. No tenía idea de dónde estaba Samuel, apenas entendía por qué había desaparecido. Pero los hombres parecían no creerlo. Se fue hace meses, respondió, tratando de sonar firme.
Desapareció el día que di a luz. No sé dónde está ni por qué se fue. Los tres se miraron entre sí, como si evaluaran la veracidad de sus palabras. Tras un breve silencio, el líder del grupo volvió a hablar. Sabemos que desapareció el día del parto. También sabemos que no has tenido contacto con él desde entonces. Pero lo que no sabes, Isabel, es por qué se fue. Isabel frunció el ceño. ¿Qué querían decir con eso? Ella tampoco entendía por qué Samuel la había dejado de manera tan cruel. Pero, por la forma en que hablaban, esos hombres sí lo sabían. No sé nada, insistió. Samuel nunca me dio explicaciones. Simplemente se fue. El hombre encapuchado se inclinó un poco más hacia la puerta, bajando la voz. Samuel estaba metido en asuntos que nunca te contó, Isabel. Cosas peligrosas. Cuando vio que todo se venía abajo, hizo lo que mejor sabe hacer, huir. El impacto de esas palabras la hizo retroceder un paso. ¿Samuel en problemas? ¿En qué clase de asuntos estaba involucrado? Trató de recordar si alguna vez había notado algo extraño, pero nada en su vida cotidiana Isabel parecía fuera de lo normal. Su rutina siempre había sido la misma. Un trabajo estable, horarios predecibles, nada que sugiriera que estaba envuelto en algo ilegal. Pero ahora, las palabras de aquel hombre retumbaban en su cabeza. ¿Qué tipo de asuntos peligrosos?, preguntó Isabel, su voz apenas un murmullo cargado de incertidumbre. El hombre titubeó antes de responder. Samuel trabajaba para personas que no querrías conocer. Estaba metido en negocios ilegales y, cuando todo empezó a torcerse, desapareció, dejando deudas pendientes. Nosotros solo queremos encontrarlo para solucionar ciertos asuntos. El miedo se apoderó de Isabel. ¿Negocios ilegales? No podía creerlo. Pero, al mismo tiempo, todo parecía encajar. Su desaparición repentina, la forma en que la había dejado justo antes del nacimiento de su hijo. Samuel no solo había huido de sus responsabilidades como esposo y padre. Había escapado de algo mucho más grande. Les estoy diciendo la verdad, dijo, con la voz entrecortada. No sé dónde está. Si lo supiera, se los diría. Los hombres intercambiaron miradas, evaluando sus palabras. Finalmente, el líder del grupo asintió. Te creemos, Isabel. Pero eso no significa que estés a salvo. La gente para la que trabajaba Samuel no es del tipo que perdona. Lo están buscando y, si no lo encuentran, podrían venir por ti y por tu hijo. El corazón de Isabel se aceleró. Ella y Nicolás estaban en peligro. La realidad la golpeó con una fuerza devastadora. Samuel no solo la había abandonado, sino que la había dejado expuesta a un mundo del que nunca había sabido nada. ¿Qué quieren de mí?, preguntó en un hilo de voz. El hombre dio un paso atrás, su tono se suavizó. Queremos tu ayuda. Sabemos que, tarde o temprano, Samuel intentará contactarte. Si lo hace, necesitamos que nos lo digas. Si cooperas, te prometemos que te dejaremos en paz. Pero si no lo haces, las cosas podrían volverse mucho más complicadas para ti. Isabel se quedó en silencio. El miedo se mezclaba con una impotencia abrumadora. Su esposo la había dejado en una situación imposible. Ahora estos hombres querían utilizarla para atraparlo. ¿Y qué pasa si nunca vuelve?, preguntó, con la esperanza de que Samuel desapareciera para siempre y con él el peligro que los acechaba. El hombre encapuchado la miró con seguridad. Volverá. Es solo cuestión de tiempo. Y cuando lo haga, estarás lista para decirnos dónde encontrarlo. El peso de sus palabras cayó sobre Isabel como una losa. Sabía que, aunque Samuel jamás regresara, su vida ya no volvería a ser la misma. Estaba atrapada en un juego de sombras, en un laberinto de secretos del que no veía salida. Los tres hombres se giraron para marcharse, pero antes de desaparecer en la noche, el líder se volvió una última vez. Mantente atenta, Isabel.
porque nosotros lo estaremos. Las figuras se desvanecieron en la oscuridad. Isabel cerró la puerta con manos temblorosas y apoyó la frente contra la fría madera, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Samuel la había dejado en medio de un caos que no comprendía, y ahora, sin poder confiar en nadie, debía enfrentarse a un peligro desconocido. Pasó el resto de la noche sin pegar ojo, sentada en el sofá con el monitor del bebé en la mano, vigilando a Nicolás mientras dormía plácidamente. Las palabras de aquellos hombres seguían rondando su mente. Samuel estaba involucrado en algo mucho más oscuro de lo que jamás habría imaginado. No se trataba solo de un abandono. No se había ido por cobardía ni por miedo a la paternidad. Su vida entera había sido una mentira. ¿Cuánto tiempo había estado engañándola? ¿Cómo pudo ocultarle algo tan grave durante años? El terror se apoderó de ella. Si Samuel había huido de esas personas, significaba que eran peligrosas. Y si lo estaban buscando, si sabían dónde encontrarla, ella y su hijo estaban en riesgo. ¿Y si volvían? ¿Y si aparecían otros peores? No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Tenía que hacer algo. Pero, ¿qué? No tenía a quien acudir, ni siquiera sabía por dónde empezar. A la mañana siguiente, Isabel tomó la única decisión posible: debía descubrir la verdad. Si quería protegerse a sí misma y a su hijo, tenía que saber en qué estaba metido Samuel. Comenzó revisando las pocas cosas que él había dejado atrás. La mayoría de sus pertenencias habían desaparecido con él, pero algunos documentos y papeles seguían en la casa. Rebuscó en cada cajón, en cada carpeta, en cada rincón, buscando cualquier pista. Fue entonces cuando encontró algo extraño. En el fondo de un cajón, una llave. No tenía ninguna marca ni indicación de a qué pertenecía. Isabel nunca la había visto antes. La sostuvo entre los dedos, tratando de recordar si Samuel alguna vez la había mencionado. Pero fue cuando revisó su computadora que empezó a ver la magnitud de lo que estaba ocurriendo. En una cuenta de correo que llevaba meses inactiva, encontró mensajes de alguien que se hacía llamar L. Eran breves y enigmáticos, pero lo que más la inquietó fue el tono amenazante y las fechas. El último mensaje estaba fechado el día antes de que Samuel desapareciera. Necesitamos el dinero, Samuel. Si no lo tienes para mañana, Isabel, ya sabes lo que pasará. Isabel sintió que el aire le faltaba. Samuel tenía deudas. Y las personas a las que les debía no eran del tipo que aceptaban excusas. Pero lo peor vino después. Mientras seguía revisando los mensajes, encontró uno que le heló la sangre. Si no pagas, iremos a por Isabel. Sabemos dónde está. Sabemos del bebé. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La tenían en la mira desde antes de que Samuel desapareciera. Esto no era un simple error ni un problema que se había salido de control. Samuel había estado metido en algo tan turbio que había puesto en peligro a su propia familia. Y en lugar de protegerlos, había huido, dejándolos vulnerables. Isabel supo en ese momento que no podía esperar más. Decidió ir a la policía. Dudaba que pudieran hacer mucho con una situación tan complicada, pero era lo único que podía hacer para proteger a su hijo y encontrar respuestas. Isabel sintió el peso de aquellas palabras. Querían utilizarla como un señuelo, confiaban en que tarde o temprano Samuel la buscaría y, cuando eso pasara, estarían listos para atraparlo. No sé dónde está, repitió con la esperanza de que eso bastara para que la dejaran en paz. El hombre cruzó los brazos y la miró con expresión calculadora. Todavía no lo sabes, corrigió, pero tarde o temprano Samuel aparecerá. Cuando lo haga, tienes dos opciones: nos dices dónde está y te dejaremos tranquila, o decides callar y entonces las cosas se pondrán muy difíciles para ti y para tu hijo. Una punzada de rabia recorrió a Isabel al escuchar la amenaza disfrazada. ¿Me están diciendo que si no les doy la información que quieren, nos harán daño a mí y a Nicolás? El hombre la observó sin mostrar emoción alguna.
No queremos hacerles daño. No es algo personal. Pero las personas a las que Samuel traicionó no serán tan amables, y créeme, no quiere saber de lo que son capaces. Isabel respiró hondo, su mente acelerada buscando una salida. Estaba atrapada en un juego peligroso que no le pertenecía. Samuel la había dejado en un campo de batalla sin advertencia y ahora su vida y la de su hijo corrían un riesgo real. ¿Qué quieren que haga?, preguntó finalmente, aceptando la cruda realidad. El hombre dio un paso adelante y sonrió de una manera que solo aumentó la incomodidad de Isabel. Es simple. Cuando Samuel te contacte, porque lo hará, queremos que nos lo digas de inmediato. Si colaboras, te garantizamos que no te pasará nada. Pero si intentas engañarnos o protegerlo, bueno, ya sabes lo que pasará. Isabel asintió sin opciones. De acuerdo. Si Samuel me busca, se los diré. El hombre sonrió con satisfacción. Bien. Sabemos que eres lista. No compliquemos más esto. Dicho eso, los tres hombres salieron del almacén, dejándola sola en medio del caos de documentos, pistas y verdades que nunca debió descubrir. Isabel permaneció inmóvil por un momento, tratando de procesar lo que acababa de aceptar. Había hecho un trato con ellos, pero algo en su interior le decía que las cosas no serían tan sencillas como decían. Estaba sola. No tenía a quien acudir ni en quien confiar. Cuando salió del almacén, una sensación de peligro la envolvió por completo. No solo estaba en riesgo su vida, sino también la de Nicolás. Los días siguientes fueron una combinación de miedo constante y agotamiento mental. Vivía en un estado de alerta permanente, esperando lo peor en cada esquina. Aunque los hombres encapuchados habían desaparecido, su amenaza seguía latente. Sabía que la vigilaban. Lo sentía cada vez que salía a la calle, cada vez que llevaba a Nicolás al parque. No los veía, pero su presencia era innegable. Isabel había aceptado el trato. Les avisaría si Samuel la contactaba. Pero a medida que pasaban los días, comprendió que no podía limitarse a esperar. No podía dejar su destino en manos de aquellos hombres. Tenía que hacer algo, tomar el control. Si Samuel estaba huyendo de algo tan peligroso, debía haber alguna forma de encontrarlo antes que ellos. Decidió comenzar su propia búsqueda. El primer paso fue su antigua oficina. Recordaba que antes de desaparecer, Samuel mencionaba a su jefe, un hombre que quizás sabía más de lo que ella imaginaba. Samuel siempre había sido reservado sobre su trabajo, pero ahora estaba segura de que todo lo que le había contado no era más que una fachada. Llegó al edificio, un lugar gris y sin personalidad, situado en una zona de la ciudad que jamás le había llamado la atención antes. Entró con paso firme, aunque su interior estaba lleno de dudas. La recepcionista, una mujer joven con una sonrisa forzada, la miró con curiosidad. ¿En qué puedo ayudarte? Isabel no dudó. Estoy buscando a Luis Hernández. Había visto correos entre Samuel y él. Parecía estar al tanto de sus movimientos antes de que desapareciera. Si alguien podía darle respuestas, era Luis. Isabel sintió el peso de aquellas palabras. Querían utilizarla como un anzuelo. Sabían que, tarde o temprano, Samuel la buscaría y, cuando eso sucediera, ellos estarían listos para atraparlo. No sé dónde está, dijo, con la esperanza de que eso fuera suficiente para alejar a esos hombres de su vida. El líder del grupo cruzó los brazos y la miró con una expresión calculadora. Todavía no lo sabes, respondió, pero Samuel aparecerá tarde o temprano. Y cuando lo haga, tienes dos opciones, nos dices dónde está y todo esto termina para ti. O te quedas callada. Y las cosas se complicarán mucho para ti y tu hijo. Isabel sintió un latigazo de rabia al escuchar la amenaza disfrazada. Me están diciendo que, si no les doy la información que quieren, nos harán daño a mí y a Nicolás. El hombre la miró sin cambiar el tono de voz. No queremos hacerles daño. No es personal.
Pero las personas a las que Samuel traicionó no serán tan pacientes. Y créeme, no quiere saber de lo que son capaces. Isabel respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Estaba atrapada en un conflicto que no era suyo, un juego peligroso en el que su vida y la de su hijo pendían de un hilo. ¿Qué quieren que haga?, preguntó, resignada a la situación. El hombre se acercó un poco más, con una sonrisa que solo aumentó la incomodidad de Isabel. Es sencillo. Cuando Samuel te contacte, porque lo hará, nos lo dices de inmediato. Si colaboras, te garantizamos que nada te pasará. Pero si intentas jugar con nosotros o protegerlo, ya sabes lo que ocurrirá. Isabel sintió que no tenía salida. Está bien. Si Samuel me contacta, se los diré. El hombre sintió con satisfacción. Sabemos que eres inteligente. No hagas esto más difícil. Con esas palabras, los tres hombres se retiraron del edificio, dejando a Isabel sola en medio del desastre de papeles y documentos que revelaban la vida oculta de su esposo. La sensación de peligro la envolvió por completo mientras salía del almacén. Su vida no solo estaba en riesgo, sino también la de su hijo. Los días siguientes fueron una mezcla de agotamiento mental y miedo constante. Vivía en estado de alerta, con la sensación de que la observaban en cada esquina. No veía a los hombres encapuchados, pero sabía que estaban allí. Lo sentía cada vez que salía, cada vez que paseaba a Nicolás. Había aceptado el trato, pero mientras los días pasaban, comprendió que no podía quedarse de brazos cruzados. No podía depender de esos hombres para resolver el desastre en el que la habían metido. Si Samuel estaba huyendo de algo tan peligroso, tenía que haber una manera de encontrarlo antes que ellos. Decidió que la única opción era buscar respuestas por su cuenta. Su primera parada fue la oficina de Samuel. Recordaba que tenía un jefe, alguien que tal vez sabía más de lo que ella imaginaba. Siempre había sido reservado con su trabajo, pero ahora estaba claro que todo lo que le había contado era una fachada. Cuando llegó, se encontró con un edificio gris y sin vida en una zona de la ciudad que jamás le había parecido relevante. Entró con paso firme, aunque su interior estaba lleno de incertidumbre. La recepcionista, una joven con una sonrisa forzada, la miró con curiosidad. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy buscando a Luis Hernández, respondió, recordando el nombre que había visto en los correos de Samuel. Luis parecía estar al tanto de sus movimientos antes de que desapareciera. Tal vez podría arrojar algo de luz sobre lo que estaba pasando. ¿Tienes una cita?, preguntó la recepcionista con expresión cautelosa. No, pero es importante. Soy la esposa de Samuel. Creo que trabajaba aquí antes de desaparecer. El nombre de Samuel pareció cambiar la actitud de la recepcionista. Su sonrisa desapareció y su cuerpo se tensó. Un momento, por favor. Se levantó y desapareció tras una puerta al fondo de la oficina. Isabel esperó con el corazón acelerado. Era un riesgo, pero necesitaba respuestas. Pocos minutos después, un hombre bajo y corpulento salió de la oficina. Su expresión era fría, pero su mirada transmitía algo más, sabía lo que estaba pasando. ¿Eres Isabel?, preguntó sin rodeos. Sí. La esposa de Samuel, confirmó, tratando de mantener la calma. Necesito hablar contigo. Creo que sabes algo sobre lo que estaba haciendo antes de desaparecer. Luis la observó en silencio, como si evaluara hasta dónde podía hablar. Finalmente, inclinó la cabeza en dirección a su oficina. Entra. Isabel lo siguió a una pequeña habitación abarrotada de papeles y carpetas desordenadas. Luis se dejó caer en su silla y la miró con indiferencia. Así que Samuel desapareció, dijo cruzando los brazos. No me sorprende. Isabel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Luis suspiró como si le pesara lo que estaba a punto de confesar. Mira, Samuel no era el hombre que tú creías.
Aquí en la oficina se metió en negocios que no estaban exactamente en su contrato, si entiendes a qué me refiero. Isabel sintió un escalofrío. Ya me dijeron que tenía problemas con personas peligrosas. Pero, ¿qué tipo de problemas? Necesito saberlo. Él se fue y me dejó a mí con todo esto. Luis la observó un instante antes de responder. Samuel estaba metido en deudas ilegales. Se metió con la gente equivocada y, cuando las cosas empezaron a desmoronarse, decidió desaparecer. Lo que no sabías es que manejaba dinero sucio para ciertos contactos. Se suponía que sería un trato rápido, pero lo arruinó. Isabel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Samuel había llevado una vida completamente distinta a la que ella conocía. Todo lo que pensaba que sabía de él se hacía añicos. ¿Tú sabías esto y nunca me dijiste nada? El enojo en su voz era evidente. Luis levantó las manos en un gesto de indiferencia. Y mira, no es mi trabajo meterme en los asuntos personales de mis empleados. Sabía que estaba metido en algo turbio, pero no era mi problema. Ahora que se ha ido, no sé dónde está ni quiero saberlo. ¿Sabes con quién estaba trabajando? Insistió Isabel, desesperada por alguna pista. Luis la miró fijamente. Conocía a algunos de los tipos con los que trataba, pero créeme, no querrías meterte con esa gente. Son peligrosos. Te lo digo por tu bien, Isabel, deja de buscar a Samuel. Si esos hombres ya te encontraron, es solo cuestión de tiempo antes de que lo encuentren a él también. Isabel tragó saliva, intentando procesar lo que acababa de escuchar. No solo la había traicionado, sino que la había arrastrado a un mundo oscuro y peligroso. Y ahora, sin saber en quién confiar, tenía que decidir qué hacer con la verdad. Ahora más que nunca, Isabel estaba decidida a descubrir la verdad. Pero también sabía que debía moverse con cautela. Estaba sola en esta búsqueda. Gracias por tu consejo, dijo mientras se ponía de pie lentamente, pero no puedo dejar esto así. Tengo un hijo que proteger. Luis la observó en silencio mientras ella salía de la oficina. Espero que sepas lo que estás haciendo, Isabel. Porque si sigues adelante, no habrá marcha atrás. De regreso en casa, se sentó en la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos. Sabía que la advertencia de Luis no era una exageración. Estaba jugando con fuego, pero detenerse ya no era una opción. Samuel seguía siendo el padre de su hijo, y aunque lo despreciaba por haberlos abandonado, también sabía que tenía que encontrarlo antes de que esos hombres lo hicieran. Esa noche, mientras revisaba las notas y direcciones que había encontrado en los correos de Samuel, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Isabel, no sé cuánto tiempo tengo. Estoy en peligro. Nos están buscando. Necesito que me ayudes. Su corazón se detuvo por un instante. Samuel. Después de meses sin noticias, sin explicaciones, sin respuestas, de repente le pedía ayuda. La confusión, el miedo y la rabia se arremolinaron en su interior. ¿Cómo se atrevía a contactarla después de todo lo que había hecho? La había dejado el día que nació su hijo, la había abandonado a merced de hombres peligrosos. ¿Y ahora esperaba que lo ayudara? Pero a pesar de la ira que sentía, una parte de ella no pudo evitar experimentar alivio. Samuel estaba vivo. Ahora tenía la oportunidad de enfrentarlo y exigirle la verdad. Respiró hondo y respondió al mensaje. ¿Dónde estás? La respuesta llegó casi de inmediato. No puedo decirlo por aquí, es peligroso. Necesito verte en persona. Algo dentro de ella le decía que no debía confiar en él. Seguía ocultándole cosas. Pero sabía que, si quería respuestas, tendría que seguir adelante. Dime dónde y cuándo. Samuel envió una dirección. Una cafetería discreta a las afueras de la ciudad. Isabel miró la ubicación en su teléfono, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con la necesidad de saber la verdad.
Sabía que aquellos hombres probablemente la estaban vigilando, pero también sabía que esta era su única oportunidad. Al día siguiente, se dirigió al lugar con el corazón latiendo con fuerza. A medida que avanzaba por la carretera desierta, su mente no dejaba de llenarse de dudas. Cuando llegó, estacionó el coche y escaneó el área, asegurándose de que no había nadie sospechoso. Cada persona que veía podía ser alguien siguiéndola. Entró al café y lo vio. Samuel estaba sentado en una mesa en la esquina, la cabeza gacha, visiblemente nervioso. Había perdido peso. Su rostro estaba pálido, con ojeras marcadas, como si hubiera pasado meses huyendo. Isabel sintió un golpe en el pecho. La imagen del hombre que una vez fue su esposo contrastaba con la figura deshecha que tenía delante. Pero este no era momento para sentir compasión. Se acercó y se sentó frente a él sin saludarlo. Samuel levantó la vista. Sus ojos reflejaban cansancio y miedo. Gracias por venir, murmuró, mirando a su alrededor con inquietud, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. Isabel lo miró con frialdad. ¿Qué quieres, Samuel? Su voz estaba cargada de resentimiento. Después de todo este tiempo, después de dejarme sola, ¿ahora vienes y me pides ayuda? ¿Qué esperas que haga? Samuel se frotó la frente, visiblemente incómodo. No sabes lo que ha pasado, Isabel. No sabes por lo que he pasado estos meses. Me fui porque no tenía opción. Estaba metido en algo que no podía controlar. Isabel sintió que la rabia le quemaba el pecho. ¿Por qué no me dijiste nada? Preguntó con la voz tensa. Me dejaste el día que nació nuestro hijo. Me dejaste sola en el hospital y luego desapareciste. Samuel bajó la mirada, incapaz de sostenerle la vista. Lo sé, Isabel. No puedo justificar lo que hice, pero estaba en peligro. Gente peligrosa me estaba buscando. Si me quedaba, te habrían encontrado a ti y a Nicolás. Pensé que si desaparecía, los mantendría a salvo. Isabel soltó una risa amarga. ¿A salvo? Repitió incrédula. Esos hombres vinieron a mi casa, Samuel. Saben dónde estoy. Saben sobre Nicolás. No me dejaste a salvo, me dejaste en medio de un desastre que tú provocaste. Samuel la miró con culpa. Lo sé. Hice todo mal. Pero estoy aquí porque quiero arreglarlo. No sé cuánto tiempo más estaré a salvo. Me están siguiendo y no sé qué hacer. Necesito tu ayuda. Isabel apretó los puños bajo la mesa. La ironía de la situación era insoportable. Samuel, el hombre que la había dejado sola con un bebé recién nacido, ahora venía a pedirle ayuda. ¿Qué esperas que haga? Preguntó con furia. ¿Que te esconda? ¿Que arriesgue mi vida y la de Nicolás por ti? Samuel la miró con desesperación. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ellos no van a parar hasta encontrarme. No se trata solo de dinero, Isabel. Quieren venganza. Si me atrapan, no me matarán rápido. Quieren que sufra. Isabel sintió un escalofrío. ¿Qué hiciste, Samuel? Su voz era fría. Samuel permaneció en silencio un momento antes de responder. Estaba manejando dinero para ellos. Pero tomé una parte. Pensé que podría escapar, empezar una nueva vida. Pero cuando se dieron cuenta, todo se salió de control. Supe que estaba acabado, así que me fui. Isabel sintió una mezcla de rabia y desilusión. No solo los traicionaste a ellos. Me traicionaste a mí, susurró. Nos pusiste en peligro. Los ojos de Samuel se llenaron de súplica. No estoy pidiéndote que me protejas. Solo te pido tiempo. Déjame un par de días para encontrar una solución y después me iré. No tendrás que volver a verme. Isabel se quedó en silencio, procesando sus palabras. Podría entregarlo a esos hombres y acabar con todo. Pero sabía que eso no garantizaba su seguridad.
Finalmente, suspiró y lo miró con frialdad. Te daré 2 días, Samuel. Pero después de eso, te vas. Y si esos hombres aparecen, no dudaré en entregarte. Samuel asintió, aliviado. Gracias, Isabel. No te prometo que encontraré la manera de salir de esto, pero... Isabel dejó de escucharlo. Ya no confiaba en él. Sabía que, pasara lo que pasara en esos 2 días, su vida nunca volvería a ser la misma. Se levantó sin decir una palabra más y salió del café. Mientras conducía de vuelta a casa, su mente no dejaba de repetirse una sola pregunta: ¿qué iba a hacer ahora? Las palabras de Samuel seguían resonando en la cabeza de Isabel, llenándola de dudas y desconfianza. ¿Cómo había podido ocultarle tanto? Aunque él decía querer arreglar las cosas, ella sabía que no podía confiar en alguien que huyó en el momento más crucial de sus vidas. Los siguientes 2 días fueron una mezcla de tensión y vigilancia constante. Isabel le había prometido tiempo, pero su instinto le decía que todo estaba a punto de colapsar. Mientras cuidaba a Nicolás, su mente volvía una y otra vez a la misma pregunta: ¿y si todo lo que Samuel había dicho era otra mentira? La tarde del segundo día, su teléfono sonó. Un número desconocido. Una sensación de alarma la recorrió. Algo estaba mal. Isabel, la voz del otro lado era inconfundible. Uno de los hombres encapuchados. ¿Qué quieren?, preguntó con frialdad, tratando de no mostrar debilidad. Sabemos que hablaste con Samuel, dijo el hombre, su tono enviándole un escalofrío por la espalda. Nos has mentido. El miedo se apoderó de ella. La habían estado vigilando. Estaban esperando que rompiera su promesa. No he hecho nada, respondió, intentando mantener la calma. Sabes que esto no es solo por dinero, continuó el hombre, su voz volviéndose más amenazante. Samuel no solo nos robó. Nos traicionó. Lo ayudaste a esconderse y ahora pagarás las consecuencias si no lo entregas. Isabel sintió que el mundo se cerraba sobre ella. Samuel no solo les debía dinero, había hecho algo mucho peor. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Queremos a Samuel, respondió el hombre sin rodeos. Y si no nos lo das, iremos por ti y por tu hijo. El pánico la invadió. No podía permitir que Nicolás estuviera en peligro. Pero si entregaba a Samuel, lo condenaría a una muerte segura. Estaba atrapada y cualquier decisión que tomara podía destruir la vida que intentaba proteger. Escuchen, dijo con voz firme, intentando Isabel tiempo. Lo veré esta noche. Le diré que debe entregarse. Pero necesito que me prometan que, si lo hago, nos dejarán en paz. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Tienes hasta esta noche. Si Samuel no aparece, sabremos que nos traicionaste de nuevo. Y entonces iremos por ti. La llamada terminó, dejándola sumida en el pánico y la desesperación. No había más tiempo. Horas más tarde, Isabel volvió a reunirse con Samuel en la misma cafetería. Esta vez, él parecía más tenso, mirando por encima del hombro constantemente. Se sentó frente a él sin rodeos. Nos están vigilando, Samuel, soltó, su voz gélida. Saben que nos hemos reunido. Me dieron un ultimátum: si no te entrego, vendrán por mí y por Nicolás. Samuel apretó los puños, su rostro pálido. Sabía que esto pasaría, pero pensé que tendría más tiempo. Isabel lo miró con furia. ¿Más tiempo para qué? ¿Para seguir hundiéndome en este desastre? Nos pusiste en esta situación, Samuel. Y ahora me obligas a elegir entre proteger a nuestro hijo o entregarte. Samuel se inclinó hacia adelante, susurrando con desesperación. Isabel, lo siento. Sé que te fallé. Pero necesito que confíes en mí una última vez. Hay algo que no te he dicho. No solo les robé dinero. Isabel sintió un escalofrío. ¿Qué hiciste?
Samuel tragó saliva. Les vendí información. Todos los detalles de sus operaciones. Los dejé expuestos y ahora quieren venganza. No es solo el dinero, Isabel. Es su orgullo. Me convertí en su enemigo. Isabel sintió que la habitación giraba a su alrededor. ¿Y ahora esperas que te ayude a salir de esto? Samuel bajó la mirada, derrotado. No te pido que lo hagas por mí. Hazlo por Nicolás. Si me entregas, ellos no se detendrán. Querrán asegurarse de que nadie más sepa lo que hice. Si me matan, vendrán por ti y por nuestro hijo. Isabel sintió un nudo en la garganta. ¿Qué quieres decir? Samuel exhaló, tratando de controlar su miedo. La única forma de detener esto es que yo desaparezca para siempre. Isabel lo miró incrédula. ¿Y cómo piensas hacer eso? ¿Esconderte por el resto de tu vida? Ya lo planeé, su voz sonó más firme. Tengo contactos. Puedo salir del país, desaparecer sin dejar rastro. Pero necesito que me ayudes a distraerlos mientras escapo. Si lo logras, nunca sabrán dónde estoy y te dejarán en paz. Isabel lo observó con los labios apretados. Le estaba pidiendo que lo ayudara a escapar, pero si lo hacía, corría el riesgo de enfurecer aún más a esos hombres. ¿Cómo sé que esta vez no me estás mintiendo? Preguntó, su voz cargada de duda. Samuel la miró directamente, con una sinceridad que nunca antes había mostrado. Porque esta vez no se trata solo de mí. Se trata de ti y de Nicolás. No quiero que vivan con miedo. Si me voy, esto se acaba. Pero si me entregas, todos estaremos perdidos. Isabel cerró los ojos por un momento. Sabía que Samuel la había traicionado antes, pero esta vez su hijo estaba en juego. Si lo ayudaba, tal vez podrían escapar del peligro. Si lo entregaba, la venganza de esos hombres no terminaría con él. Respiró hondo y tomó su decisión. Tienes una noche, Samuel. Pero si esto sale mal, nunca te lo perdonaré. Samuel asintió, sabiendo que esta era su última oportunidad. Isabel pasó la noche en vela, incapaz de apartar la vista del reloj. Cada minuto que pasaba, sentía que se acercaba más al abismo. Había accedido a ayudar a Samuel, pero la duda la carcomía. ¿Estaba tomando la decisión correcta? Mientras intentaba ordenar sus pensamientos, su teléfono sonó. No era Samuel ni los encapuchados. Una voz desconocida y áspera habló al otro lado. Sabemos lo que estás planeando, Isabel. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No sé de qué hablas, respondió, tratando de sonar segura. Sabemos que estás ayudando a Samuel a escapar, continuó la voz. Y lo que no entiendes es que esto no es solo por dinero. Samuel cometió un error mucho más grande del que te ha contado. Isabel tragó saliva. ¿Qué hizo? Hubo una pausa antes de la respuesta. Nos vendió. Le dio información a nuestros enemigos. Casi destruyó nuestra organización. Ahora queremos más que el dinero. Queremos justicia. Si lo dejas escapar, todo caerá sobre ti y sobre tu hijo. El aire se le atascó en la garganta. Samuel la había vuelto a engañar. No solo estaba huyendo de una deuda, sino de una venganza mucho más grande. ¿Cómo sé que si lo entrego me dejarán en paz? Porque no nos interesa ni tú ni tu hijo. Queremos a Samuel. Él nos traicionó. Haz lo correcto, Isabel. Llámanos cuando estés lista para entregarlo. La llamada se cortó, dejándola sumida en el silencio. Ahora debía tomar la decisión más difícil de su vida. Después de esta noche, estaré fuera del país y ustedes estarán a salvo. Las palabras de Samuel flotaban en el aire, pero Isabel no podía apartar la mirada de sus manos temblorosas. Finalmente, todo encajaba. Samuel no solo estaba huyendo por dinero, había traicionado a las personas equivocadas y ahora su error había arrastrado a su familia a una situación imposible.
¿Por qué no me contaste la verdad, Samuel?, preguntó en voz baja. Samuel la miró con sorpresa, pero rápidamente intentó ocultarlo. Te lo conté todo. Estaba en peligro, Isabel. Tenía que huir. Isabel negó con la cabeza, harta de sus mentiras. No sigas engañándome, dijo, con voz firme. Sé que no se trata solo del dinero. Los traicionaste. Vendiste información, ¿verdad? Arriesgaste todo y ahora te buscan para hacerte pagar. Y si no te entrego, vendrán por mí y por Nicolás. El rostro de Samuel perdió todo color. Sabía que había sido descubierto, pero no intentó negarlo. No tuve opción, Isabel. Me ofrecieron una salida, la oportunidad de empezar de nuevo. No podía rechazarla. Isabel sintió que la furia le ardía en el pecho. ¿Y nos dejaste a nosotros para pagar el precio? Su voz se quebró por la ira. Todo este tiempo me has estado usando para salvarte. Me pediste que confiara en ti, pero solo me arrastraste más profundo en este desastre. Samuel no supo qué responder. Isabel respiró hondo. Sabía lo que tenía que hacer, aunque no dejaba de ser una decisión imposible. Finalmente, con la voz firme, habló. Los llamé, Samuel. Él se quedó helado, su mirada reflejando puro pánico. ¿Qué has hecho? Los llamé, repitió Isabel, sin arrepentimiento. Sabía que nunca estaríamos a salvo mientras sigas huyendo. No te dejarán ir ni a ti ni a mí. No puedo arriesgar la vida de Nicolás por tus errores. Samuel dio un paso hacia ella, desesperado. No, Isabel. Si me entregas, me matarán. Por favor, no lo hagas. Estoy tratando de arreglarlo. Podemos desaparecer juntos, empezar de nuevo. Por favor. Isabel lo miró largo rato, pero su decisión ya estaba tomada. No puedo hacerlo, Samuel. No después de todo lo que has hecho. El rugido de los motores acercándose rompió el silencio de la habitación. Samuel se giró hacia la puerta, con el rostro pálido. Su tiempo se había agotado. Isabel lo miró, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que, al final, no podía salvarlo. Su destino había quedado sellado mucho antes de esa noche. Los golpes en la puerta resonaron con fuerza. Samuel, es hora. La voz al otro lado no dejó lugar a dudas. Samuel volvió su mirada hacia Isabel, sus ojos suplicantes. Por favor. Pero ella no respondió. El hombre que alguna vez amó había desaparecido hacía mucho tiempo. La puerta se abrió y los hombres entraron con rapidez. Rodearon a Samuel sin darle oportunidad de reaccionar. Isabel se quedó inmóvil mientras lo sujetaban por los brazos y lo empujaban hacia la salida. Los ojos de Samuel seguían fijos en ella, llenos de una desesperación que le partía el alma. Pero al mismo tiempo, una extraña paz se asentó en su interior. Por favor, Isabel, murmuró Samuel, su voz apenas un susurro. Ella no dijo nada. No podía. Las mentiras y traiciones que los habían llevado hasta este momento habían destruido cualquier cosa que pudiera quedar entre ellos. Lo que una vez fue amor, ahora solo era una lucha por sobrevivir. Antes de salir, el líder del grupo se giró hacia Isabel. Cumpliste con tu parte del trato, dijo con frialdad. Nos encargaremos de Samuel. A ti y a tu hijo los dejaremos en paz, como prometimos. Isabel asintió, sin palabras. Lo único que importaba era la seguridad de Nicolás. El hombre la miró un instante más, asegurándose de que entendía el peso de su decisión. Recuerda, Isabel. Este es el final para él. No lo busques, no te metas más en esto. Si lo haces, nos volveremos a ver. Y la próxima vez, no seremos tan comprensivos. Con esas palabras, se marcharon, cerrando la puerta tras de sí con un golpe seco. Isabel se quedó sola en la habitación del motel, el eco del silencio llenando cada rincón.
Lo había entregado. Las horas siguientes fueron una mezcla de alivio y culpa. Regresó a casa, pero su mente volvía una y otra vez al momento en que se llevaron a Samuel. Sabía que había hecho lo necesario para protegerse a sí misma y a su hijo, pero no podía evitar sentir una punzada de traición. Había condenado al hombre que una vez amó. Sentada en la sala, con Nicolás durmiendo en su cuna, Isabel finalmente permitió que la realidad la golpeara. Había creído que al entregar a Samuel todo acabaría, que el peligro desaparecería con él. Pero ahora entendía que las consecuencias de sus acciones no desaparecerían tan fácilmente. Samuel le había dicho la verdad en algo, no se trataba solo de dinero. La traición que había cometido era demasiado grande. Y aunque aquellos hombres le prometieron que la dejarían en paz, Isabel sabía que esas promesas eran frágiles. El peligro siempre acechaba en las sombras. Esa noche, mientras intentaba dormir, la imagen de Samuel, desesperado y rogando por su vida, la atormentó. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Podría haber hecho algo diferente? Pero cada vez que la duda intentaba consumirla, recordaba una sola verdad: Samuel había traicionado su confianza una y otra vez. Había elegido su destino. Y con ello, puso en riesgo todo lo que ella amaba. A la mañana siguiente, Isabel despertó con una sensación de vacío. El día estaba gris. Su hogar, más silencioso que nunca. Sabía que aunque Samuel ya no estaba, su sombra aún pesaba sobre ella. Todo lo que compartieron, lo bueno y lo malo, se había desvanecido en cuestión de días. Ahora solo quedaba seguir adelante. Mientras preparaba el desayuno para Nicolás, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Todo está resuelto. Cumpliste con tu parte. Mantente al margen y estarás a salvo. Isabel sintió un escalofrío al leer esas palabras. Era el cierre definitivo. Samuel había pagado el precio por sus decisiones. Y aunque ella había sido parte de ese desenlace, sabía que no podía cargar con la culpa para siempre. Hizo lo que debía hacer. Pero una parte de ella siempre se preguntaría qué habría pasado si todo hubiera sido diferente. Si Samuel hubiera sido honesto. Si hubiera confiado en ella en lugar de utilizarla para salvarse. Pero ahora esas preguntas eran irrelevantes. Lo único que importaba era el futuro de su hijo. Isabel miró a Nicolás, que jugaba ajeno a todo lo que había ocurrido. Él era lo único que realmente importaba. Respiró hondo, dejando que el aire fresco la calmara. La tormenta había pasado, pero las cicatrices permanecerían. Sabía que la vida nunca volvería a ser la misma. Pero también sabía que tenía la fuerza para seguir adelante. Por ella. Por Nicolás. Y esta vez, nadie la volvería a engañar. Y así terminó esta historia. Pero las cicatrices de lo vivido nunca desaparecen por completo. A veces, la peor traición no es la que vemos venir, sino la que viene de quien más confiábamos. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Si te gustan las historias llenas de misterio, decisiones imposibles y giros inesperados, asegúrate de suscribirte. Aquí descubrirás relatos que te atraparán desde el primer segundo y te harán ver el mundo con otros ojos. Porque la verdad siempre es más oscura de lo que imaginamos.